Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios me los bendiga. Pastor Javier Carrá con todos ustedes. Muchísimas gracias en el nombre del Señor por permitirme entrar hasta sus hogares. Estamos en el proceso de esta cuarentena por lo del COVID-19, pero la Iglesia de Cristo no se detiene, se sigue reuniendo aunque sea en los hogares. Recuerde, la iglesia es usted, soy yo, somos nosotros que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Así que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Quiero invitarle a que invite por favor en este momento a su cónyuge, a sus hijos, a cualquiera que viva con usted ahí en su casa y puedan reunirse alrededor de esta pantalla en este momento para que juntos alabemos a nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El Señor es un Dios de pactos. Él no se olvida de su descendencia, la cual Él procuró a través de Jesucristo. Vamos a estar de pie en este momento, iglesia. Empezamos con una oración y luego nos quedamos alabando su santo nombre. Acompáñenme. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias aún por la prueba, Señor, porque en medio de la prueba tú estás mostrando tu poder, tu fidelidad y tus cuidados. Queremos poner en tus manos este culto de oración y estudio bíblico que vamos a tener a continuación. Te pido que tú te glorifiques en medio de tus hermanos. Tu palabra dice que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Por eso sabemos que estás ahí en medio de ellos, en esa sala, en ese comedor. Estás aquí también conmigo y te vas a glorificar, Señor. Nos une tu Santo Espíritu, nos une el amor por tu palabra. Señor, tú eres nuestra esperanza en medio de esta prueba. Sabemos que pasamos desiertos, pero tú no nos abandonas. Como estuviste con Moisés, estás con nosotros. Jesús, tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra roca firme, tu palabra y tus promesas. Las creemos. Enséñanos este día, Señor, a deleitarnos en medio de tu presencia y a poder alabarte hasta el día que podamos estar en la gran congregación. Gracias porque cada día que pasa se acerca más ese regreso de tu iglesia a congregarse, porque sabemos que así es tu voluntad. Pero mientras tanto, ayúdanos a deleitarnos, a no murmurar, a no quejarnos, a no decaer en nuestra fe, a no, Señor, sentirnos fríos o apáticos para contigo, a no temer, sino por el contrario, a perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y tú nos haces perseverar a tus hijos. Muchísimas gracias, Señor, de antemano por la palabra que nos vas a dar hoy. Enséñanos a ser hacedores de la misma, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Quédese de pie, hermanos, y vamos a alabar juntos al Señor en esta tarde. Esta canción dice, sendas Dios hará. Yo quisiera que usted pueda ponerle atención a la letra y va a aparecer en su pantalla. Yo sé que la mayoría ya la conoce, pero como es de la viejita, ¿verdad? Tal vez algunos jóvenes todavía no la conocen. Dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me darán, un camino hará, donde no lo hay. Digámoslo del principio, sendas, digan. Sendas Dios hará, donde piensas que no. Que no podemos entender.
guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará. Dígale, donde no lo hay, por camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, tu palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Dígale, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por camino, en camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. Mire cómo dice, la tierra pasará, tu palabra eterna es. Esa nunca pasa. Él hará algo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Dígale la última vez. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por último, un camino hará, donde no lo hay. Así es, Señor, te alabamos, te bendecimos. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, porque Él es digno de toda gloria. Gracias, Jesús. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Con esta alabanza yo me acuerdo que he adorado al Señor desde que era un jovencito, desde que era un niño. Y quiero que la cantemos juntos en esta tarde. Quizá un poquito viejita, pero creo que la mayoría la conoce. Y dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, que se oiga su voz, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres
que todos te adoren. Que se oiga su voz, dígale. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Él quiere oírle a usted. Cántale. Porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Te alabamos, Señor, tú eres digno. Vamos a cantarle. Eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver el mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Dígale. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Digámoslo. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Que se oiga su voz. Jesucristo. Jesucristo es el Señor. En medio de lo que estás viviendo, decláralo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vine a alabar, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial, cambió mi
camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida y a la tuya en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Ahora comience a hablar con Dios. Gracias, Jesús, por esta semana de vida que nos has regalado. Gracias por nuestros familiares. Gracias por nuestros hijos, Señor. Hemos podido pasar más tiempo con ellos y podemos glorificarte, Señor. No son perfectos, pero les amamos. Y así como nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos a pesar de sus imperfecciones y de las nuestras. Así, Señor, tú nos amas a nosotros con amor eterno, con amor perfecto. Gracias, Jesús, porque nos estás diciendo que tú quieres que pasemos más tiempo en comunión contigo. Permite, Señor, que te busquemos en oración. Quiero pedirte especialmente, Señor, por las familias que están reunidas ahí en su casa, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ponnos en el hueco de tu mano. Guárdalos como a la niña de tus ojos. Oh Jesús, tú los tienes rodeados como con un escudo de tu espíritu y de tu favor. No nos quitas del mundo, pero nos guardas del maligno. Gracias por ese Espíritu Santo que vela por nosotros de día y de noche. Gracias porque nunca se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Gracias porque tienes cuidado. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Ponle a esa familia paz. Póngale la mano a los miembros de su familia y ore por ellos en este momento. Señor, por protección. Padre, por paz, por un avivamiento espiritual. Te pedimos por una creciente relación contigo. Señor, te pedimos por más tiempo en tu palabra, deleitándonos en ti. Así dice tu palabra, que tú concederás las peticiones del corazón de aquel que se deleita en ti. Que mis hijos, que mi pareja, que yo mismo me deleite en ti diariamente. Que todos los hermanos que están viendo este video a esta hora puedan deleitarse en ti, Señor, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Jesús la da. No la da como el mundo la da, que depende de las circunstancias. Jesús la da como fruto de su Espíritu. Gracias por librar a mi familia del temor. Que no tengamos miedo de malas noticias. Que nuestro corazón esté confiado en ti. Vamos a orar en este momento por sanidad divina. Póngale la mano. También lleven oración a los familiares que viven lejos de usted, que están en otro país, pasando esta misma situación. Señor, pon tu mano sanadora en el nombre de Jesús. Así dice tu palabra. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y póngale mano, ore por él, ungiéndole con aceite. Y en la oración de fe sanará al enfermo, el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este momento, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Y como hacía Job, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por los pecados hasta de nuestros hijos.
pecados de nuestras familias, Señor. Gracias por tu gracia y por tu paciencia, Señor. Vamos a tratar de cantar esta alabanza. Él vio mi corazón, no era nada, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Dígale, admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre, yo su Hijo, su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, una vez más, dígale. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Nos acostamos y dormimos en paz, porque sabemos que tú nos libras del temor, que tú nos levantas, que dependemos de tu mano, que eres un Dios todopoderoso y fiel, que eres soberano y nada se sale de tus manos. Gracias por tu misericordia y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor en este momento, ahí donde usted está, alábenlo con un aplauso, saludémonos unos con otros y muchas gracias, iglesia, de todo corazón por perseverar en los caminos del Señor. Estamos alegres aquí reunidos en esta iglesia en casa, en esta iglesia online. Así que gracias, hermanos de corazón, por perseverar. Recuerde, vamos a estar empezando próximamente nuevo diplomado titulado Teología Sistemática. Así que no se lo vaya a perder, Teología Sistemática, el 15 de abril, que es el próximo miércoles que iniciamos. Hoy vamos a ver un mensaje sobre cómo ser hacedores de la palabra. Pero antes, vamos a ver unos cortos anuncios. Acompáñenme, por favor, a ver los anuncios en este momento. Tomemos asiento y veamos los anuncios. Bienvenidos. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida. Y le presenta los anuncios de la semana. Sigamos orando por nuestro país y por el mundo. Recuerde que como iglesia estamos en cadena de oración todos los días a las 9 de la noche.
Creemos en un Dios todopoderoso y bueno, que escucha las oraciones de sus hijos. Únase a orar en familia cada noche durante 30 minutos y clamemos al Señor por salvación, sanidad, protección y provisión. Oremos también por los médicos, enfermeras, autoridades, cuerpos de seguridad y por los más vulnerables y necesitados. Dios bendiga nuestra nación y tenga misericordia de nuestra tierra. Recuerde, todos los días cadena de oración a las 9 de la noche. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, puede hacer un depósito o transferencia desde su banca en línea a cualquiera de nuestras cuentas. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. Gracias por seguir apoyando el ministerio. Si tiene dudas, preguntas o comentarios, escríbanos un inbox. Estamos para servirle. Más pronto de lo que pensamos estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le animamos a que siga teniendo su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. También le animamos a tener un culto familiar en casa con los suyos. Puede descargar nuestro folleto con los estudios de Life Group. El Ministerio Bíblico Teológico Gracia Soberana lo invita al nuevo diplomado Teología Sistemática 1, que dará inicio el miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde online en las redes sociales de su iglesia. ¿Qué es teología sistemática? Es un resumen de lo que enseña la Biblia acerca de determinado tema. En este diplomado aprenderemos el estudio de Dios, el estudio del hombre, el estudio de Cristo. No se lo pierda, miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde online. Ha llegado el momento de la palabra de Dios. Por favor, tome asiento y deje de hacer otras cosas. Prepárese para recibir el mensaje como si estuviéramos en la iglesia. Evite distracciones y conversaciones. Prepare su Biblia, lapicero, agenda y deje que el Señor le ministre. Con ustedes, el pastor Javier Carrá. Y muchas gracias, hermanos, por perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Recuerde que estamos los días miércoles estudiando siempre una porción de la Escritura en forma de diplomado. Por ejemplo, acabamos de terminar un diplomado llamado Los dones del Espíritu. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, el 15 de abril, vamos a comenzar el estudio principal de todo instituto bíblico. Es un estudio que se llama Teología Sistemática. Es la columna vertebral de todo estudio que tiene que ver con la Biblia y con la teología. La teología sistemática que responde a la pregunta ¿qué dice la Biblia acerca de determinados temas? Por ejemplo, ¿qué dice acerca del hombre? La antropología bíblica, ¿verdad? ¿Qué dice acerca de Dios? La teología propia. ¿Qué dice acerca de Cristo? La cristología. Y otros temas más que vamos a estar anunciando ya el próximo miércoles. No se lo pierda, es totalmente gratis, es nivel licenciatura. Usted solo tiene que descargar la guía, la vamos a estar poniendo aquí en las redes sociales. Usted descarga la guía, de preferencia la imprime o la puede descargar en Word, por ejemplo, sin necesidad de imprimirla. Ahí usted la va llenando en línea, en Microsoft Word. Pero si no, la descarga en PDF, la imprime y posteriormente usted, mientras damos el estudio, usted lo va llenando. Quiero pedir disculpas si oyen uno que otro perrito por ahí. Estamos grabando desde casa, ¿verdad? Y son distracciones normales acá. Pero gracias al Señor por la tecnología que nos permite reunirnos. Vamos a una oración antes del tema de este día, que es un tema especial: cómo ser hacedores, cómo aplicar la palabra de Dios. Acompáñame, mi iglesia, por favor, en una oración. Bendito Señor, Dios y Padre Celestial, nuestro buen Dios, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo que nos permites estar en tu presencia. Es un tiempo de refrigerio, es un tiempo que valoramos y atesoramos mucho. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla tu palabra, y nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos recibir, Señor, con nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales y del corazón, esa palabra que tú nos vas a enseñar hoy.
Ayúdanos, Señor, y capacítanos para ser buenos hacedores de tu palabra. Que cuando estemos leyendo algún pasaje, tú puedas enfatizar las partes que tienes para nosotros, específicas. Que tu palabra sea nuestra luz y lámpara a nuestros pies. Que nos den ganas de leerla todos los días y que por ella nos sostengas, nos vivifiques y nos alimentes. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Busque por favor conmigo segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí va a aparecer en pantalla, pero yo quisiera pedirle que usted lo pueda buscar. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Un pasaje que nos habla acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Lo tenemos ya? ¿Me dice amén? Ya la mayoría lo tiene. 3.16 de 2 Timoteo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué cosas, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿y para qué más? Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué dice? Preparado para toda buena obra. Yo no sé si lo quiere leer una vez más y después tratamos de decirlo de memoria. Léalo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo tratamos de decir de memoria. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra. Excelente. Dense un aplauso a ustedes mismos si lo dijeron de memoria. Si no, pues tiene que practicarlo. Según Timoteo 3, 17. Ahí se lo dejo de tarea. Hermanos, qué regalo más grande nos ha dejado Jesús a través de su palabra. No, hombre, es un regalo de valor incalculable. Por cierto, quiero invitar a todos mis hermanos, hablando de regalos, a que no se pierdan este viernes que viene, el viernes 10, si Dios lo permite, pasado mañana, a las 5 de la tarde, nuestro culto de Viernes Santo. Y el mensaje se va a llamar el regalo de la Santa Cena. Es otro gran regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Son medios de gracia, ¿verdad? La palabra, la cena del Señor o la Santa Cena. No se lo vaya a perder. Viernes a las 5 de la tarde. Usted tiene una cita en Cephal Church en línea, ¿verdad? Culto de Viernes Santo, el regalo de la Santa Cena. Y tenga juguito y pancito para usted y para su familia. Todos los que somos creyentes vamos a tomar la Santa Cena desde casa el viernes a las 5 de la tarde. Pero bueno, le decía, la Biblia, qué gran regalo Dios nos ha dejado. Un libro, hermano, donde Dios se da a conocer al hombre. ¿Qué le parece? Ese Dios altísimo, todopoderoso, trascendente, ¿verdad? No hay nada en la creación que se le parezca. Algunos lo tratan de comparar, ¿verdad? Por eso a él le ofende tanto la idolatría, porque él es trascendente. No hay nada en esta creación con lo que lo podamos comparar. Y ese es un reto, porque el hombre conoce por comparación. El hombre conoce porque conoce algo que se parece a lo nuevo que está conociendo. Entonces, por ejemplo, dice Dios es trino. Eso es como el agua, ¿verdad? Que puede ser sólida, puede ser líquida y puede ser gaseosa, pero Dios no es así. Porque Dios es trino, es al mismo tiempo, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y el agua no puede ser al mismo tiempo sólida, líquida y gaseosa, ¿verdad? Así que es trascendente. Tenemos un reto ahí, no podríamos conocer a Dios. Peor tomando en cuenta nuestra naturaleza caída. Usted y yo no podríamos, estamos separados de Dios. Pero Dios se reveló al hombre a través de Jesucristo primeramente y luego a través de su palabra. Cristo y su palabra es la manera como nosotros podemos conocer a Dios. Es el libro que usted tiene ahí, inspirado, dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios, no escrito por hombres. Humanamente, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir, pero en realidad el verdadero autor es el Espíritu Santo de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Inspirada, la palabra original es soplada por Dios. Es como que Dios la hubiera
dictado, como que él mismo lo hubiera escrito. Cuando usted lee esos 66 libros, escritos por más o menos unos 40 autores a lo largo de unos 1600 años, de todas las clases sociales y profesiones que usted se pueda imaginar, ni uno se conocía con otro, o entre ellos muchos no se conocieron, y aún así una unidad de tema, una congruencia, un solo mensaje, una sola historia, la historia de la gloria de Cristo en la salvación de la humanidad. Es tremendo, hermano, es un libro sobrenatural. Y dice aquí, hermano, que toda la escritura es útil. Eso significa que Dios quiere que usted y yo seamos hacedores. A ver, hágame un favor, diga: Dios quiere que yo sea un hacedor. Dígale a la persona que tiene la palabra: Dios quiere que seas un hacedor de su palabra. Jesús en su sermón del monte dice al final: todo el que oye mis palabras y no las hace. Lo voy a comparar con un insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron vientos, tormentas, tempestades, lluvias, la casa fue destruida y fue grande su ruina. Pero el que oye mis palabras y las hace, ese es un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tempestad, la casa no se movió. Puede venir el coronavirus, pueden venir pandemias, pueden venir tribulaciones, pero si tu vida está puesta sobre la roca, que es la palabra de Cristo, y tu obediencia a ella, si somos hacedores. ¿Por qué es importante ser hacedores? Porque ahorita estamos pasando tempestades y tormentas, y el que no sea un hacedor va a ser arrastrado. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en algo más fuerte que simplemente una ilusión, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Es una obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor dice que el que no es un hacedor se engaña a sí mismo. Este pasaje nos dice algunas verdades acerca de la Escritura. Dice que es inspirada por Dios, es revelada divinamente, ¿verdad? Dios mismo hablando al hombre. Dice que es útil. La palabra útil, hermano, significa que ningún solo versículo debe de ser desechado. Toda la Biblia es útil, de principio a fin. Yo he conocido gente que dice: no, es que estos versículos eran para Israel, el pueblo étnico de Israel, no son para nosotros. Y no se los aplican. No, es que eso era cuando Israel estaba en cautividad. Yo entiendo que hay que tener conocimiento del contexto, a quién iba dirigido y todo, pero aquí dice que toda la Escritura es útil para nosotros, se aplica en Cristo. Las promesas, los mandamientos, todos son para nosotros los hijos de Dios. Es útil. Amén. Y dice que es útil para enseñar. La palabra enseñar significa, hermano, que Dios quiere que aprendamos acerca de Él. Dios quiere que lo conozcamos. A través de tu Biblia tú puedes conocer a Dios. ¿Cuántos anhelan conocer cada día más a Dios? Alábese en esto, dice la Biblia, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Hay personas que se jactan en entender de ciencia. Otros se jactan en entender de, qué sé yo, incluso de teología. Otros se jactan en entender los tiempos. Es que ahorita está pasando esto, está pasando lo otro. Hablan de guerra, ¿verdad? Y de lo que se está dando ahorita en las naciones. Conspiraciones. Pero ¿en qué nos debemos de jactar si es que nos jactamos? En entender y conocer al Señor. Que Él es Dios y ninguno hay como Él. En que Él es soberano. Así que la Biblia es útil para enseñar. La Biblia hace que usted y yo crezcamos espiritualmente. Crezcamos en entendimiento. Crezcamos en sabiduría, crezcamos en inteligencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para conocer más a Dios. ¿Para qué más es útil? Hermano, para redarguir. Es decir, que la Biblia nos muestra cuando nos hemos apartado. La palabra redarguir, eso implica, ¿verdad?, que nos enciende la alarma, porque nos dice: te has desviado, vas por un camino que es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final, dice la Biblia, es camino de muerte. Eso es redarguir. Es sonar la alarma y mostrar: vas mal, vas mal, vas mal, por ahí no es, por ahí no es. Qué bueno que la Biblia no solo me permite conocer a Dios, me permite conocerme a mí mismo, y lo débil que soy, y lo caída que está mi naturaleza anterior. Pero recuerde que mientras vivamos en esta tierra, ya tenemos una nueva naturaleza, pero siempre va a haber una lucha contra el viejo hombre.
Y hay que crucificar la carne todos los días con sus pasiones, ¿verdad? Hay que luchar contra ese viejo hombre constantemente. Y la Biblia es la herramienta que me muestra: te has desviado del camino, nos convence de pecado, nos señala el error. Así que mire lo que hemos aprendido: que la Biblia es inspirada por Dios, que toda ella es útil, que nos enseña a conocer a Dios y nos redarguye cuando nos hemos salido del camino. Para corregir, también útil para corregir. Corregir es traer de regreso al camino correcto. Es decir, me dice cómo enderezar mis pasos, cómo retomar el rumbo que agrada a Dios. Es como Agar, la sierva de Sarai, que se había desviado y el ángel le salió al camino y le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Soy Agar, sierva de Sarai, y huyo de mi señora. Regrésese al camino y póngase sumisa debajo de sus pies. Eso es corregir. No está bien. Tiene que hacer esto. Camine así, ¿verdad? Y esa es la manera como usted va a agradar al Señor y va a recibir las promesas que Dios tiene para usted. Así que Dios nos redarguye y nos exhorta con cariño. Nos corrige. ¿Cuántos aquí han sido corregidos ya por el Señor? ¿Verdad que lo hace con tanto amor, con tanto cariño, pero con firmeza? El Señor nos corrige. Gracias a Dios por eso. Instruir en justicia, mostrarnos cómo crecer en santidad y obediencia a los mandamientos. Justicia, la palabra justo es alguien que cumple los mandamientos. Así que instruirnos en justicia es ayudarnos a crecer en obediencia a esos mandamientos del Señor. ¿Cuál es el gran objetivo del Señor al darnos la palabra para hacer todas estas cosas, ¿verdad? Instruir, corregir, redarguir. El gran objetivo es perfeccionar al creyente, que se parezca más a Jesús. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, que nos parezcamos más a Jesús. Perfeccionarnos. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, prepararnos y capacitarnos para servir. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarnos en esta tierra y dejarnos la palabra y dejarnos su Espíritu? Que nos parezcamos más a Cristo y que lo glorifiquemos a Él, haciendo la obra que Él nos ha mandado a hacer, ser sal y ser luz. Capacitados para toda buena obra, que otros conozcan al Señor, que otros sean reconciliados con Dios, que otros puedan glorificar a Dios al ver el reflejo de su luz en nosotros. Así que diga por favor lo siguiente: Dios me santifica y me prepara para cumplir mi misión mediante su palabra y su Espíritu. De nuevo, Dios me santifica y me prepara para cumplir mi misión mediante su palabra y su Espíritu. De ahí lo importante, iglesia, de ser hacedores de la palabra. En la medida que seamos hacedores, ¿y qué se requiere? Que yo aparte tiempo todos los días para meditar en ella, el resto del día, el capítulo. Estamos en el libro de Mateo. Yo no sé si usted ha estado perseverando, pero quiero animarle: un capítulo diario, que se le haga hábito ya. Y aparte tenemos, en el programa Estudiemos la Biblia, tenemos un versículo al día para meditar en él. Así que el versículo del día, el capítulo del día, y después poder meditar, poder ser hacedores. Pero ¿cómo podemos adquirir un hábito devocional que nos permita ser hacedores? Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y algunos elementos que les quiero recomendar: una alabanza. Porque yo toco guitarra, un poquito de guitarra o teclado, agarro algún instrumento y le canto una alabanza al Señor. Y luego comienzo a orar y a hablar con Él. La oración, la adoración. Pero el plato principal es la palabra. Y de la palabra nos va a derivar a un montón de cosas, que es lo que vamos a ver hoy. Cómo ser hacedores de la palabra. Y quiero sugerirle esto: que su vida devocional se centre, esté fundamentada en la palabra. Y de la palabra puedas moverte a la adoración, a la oración, a la confesión, a la alabanza, a la acción, etc. La palabra es lo principal. Y que tú te propongas el reto del día, un capítulo por día, ¿verdad? En este mes estamos con el libro de Mateo. El mes pasado estuvimos con Proverbios. Hay 7 preguntas, y en eso consiste el estudio de hoy. 7 preguntas que nos tenemos que hacer si queremos ser buenos hacedores de la palabra. Cuando ya has leído o mientras lees el capítulo del día, ¿cuáles son esas 7 preguntas que te pueden ayudar a cumplir, a ser hacedor de la palabra? Número 1, hay en este pasaje promesas que creer. Que si hay promesas que creer. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que usted está leyendo el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y usted está en el capítulo 13. Y de repente usted llega al versículo 5
Y dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ojo, ¿qué va ahí a continuación? Una promesa. Porque Él dijo, ¿cuál es la promesa? No te desampararé, ni te dejaré. Versículo 6, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Hay en este pasaje promesas? Sí. Una promesa que dice que el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Entonces usted dice, hay promesas en este pasaje, sí. Él me está diciendo, ¿qué situación estoy pasando yo hoy que me siento desamparado? O que me siento que Él me ha dejado. Y yo sé que ahorita nos podemos identificar todos. Al ver la situación laboral, al ver la situación de salud, al ver las noticias. Usted podría incluso correr y querer acaparar o gastarse el dinero que no tiene por temor. Pero dice, sean sus costumbres sin avaricia, porque hay una gran promesa. Oiga, hermano, el Señor le está hablando a esta hora. Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor no te desampara. Él no abandona a sus hijos. Él ha prometido estar contigo. Él tiene cuidado de ti. Él está cercano y de todas te librará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay promesas, sí. Entonces, ¿cómo debo de sentirme? ¿Cómo debo de actuar respecto a esta promesa que he encontrado? Debo de dejar de tener temor. Debo de tener fe, debo de tener confianza. Debo descansar en Él. Debo de tener paciencia. Ahí la palabra me lleva a la fe en sus promesas y al descanso y a la alabanza. Otro ejemplo. Digamos que usted está leyendo Filipenses 4 y llega al versículo 19. Filipenses 4:19. Usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunto, ¿hay en ese pasaje promesas que creer? Sí. Dice, mi Dios. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a suplir todo, pero no hay que ir tan rápido. Mi Dios, no dice Dios, no dice el Señor, dice mi Dios, es un Dios cercano. Es un Dios, no quiero decir que me pertenece, pero sí, yo le pertenezco a Él, yo soy suyo y Él es mío. Él me permite, está tan cercano a mí y hay una relación tan preciosa que yo puedo decir, me pertenece, es mi Dios. Él va a suplir lo que me vaya faltando. Y no según los recursos de este mundo, que son limitados, conforme a sus riquezas, según los tesoros celestiales. A Él nunca le afecta la crisis. Él dice que me va a suplir. ¿Qué debo de sentir? ¿Qué debo de pensar? ¿Cómo debo de actuar? Entonces yo puedo actuar en gratitud. Yo puedo actuar en fe, siendo dadivoso. Yo puedo actuar descansando. Yo puedo ser dadivoso con los más necesitados, porque hay promesas que creer. Así que, ¿cuál es la primera pregunta? Que si hay en el pasaje promesas que creer. La segunda pregunta es si hay en el pasaje mandamientos que obedecer. Quiero retroceder a ese de Hebreos, porque había un par de mandamientos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Hay mandamientos ahí? Sí, ¿verdad? El mandamiento es háganlo. Sean sus costumbres sin avaricia. ¿Qué otra cosa? Estén contentos con lo que tienen ahora. Porque ahí está la promesa. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Hay mandamientos en este pasaje que yo debo de hacer? Sí, debo de tener un estilo de vida sin avaricia. Debo de practicar el contentamiento. Y entonces usted se detiene y empieza a decir, y en mi vida a veces soy avaro, o a veces peco de egoísta, a veces no soy generoso. A veces no tengo contentamiento, a veces soy quejista. Paso amargado por las cosas que no tengo, las cosas que todavía me faltan. Dice, contento con lo que tenés hoy y no tengas avaricia, no tengas amor al dinero. ¿En qué áreas de mi vida estoy fallando yo? Y ahí me lleva a la confesión, ¿verdad? Estoy fallando, no estoy obedeciendo y necesito ser obediente en eso del contentamiento. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 6, 31 al 33. Veamos 6 mandamientos aquí. ¿Cuál es el mandamiento? No os afanéis. No te preocupes.
diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, la gente sin Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Mira, ahí está una promesa. El Señor sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Y cuál es el mandamiento? Buscad primeramente el reino de Dios. Así que 2 mandamientos. En el 31, no te preocupes por lo material. Y en el 33, preocupate por lo espiritual. Eso está diciendo. Y usted lo relaciona a su vida y dice, y en mi vida yo lo obedezco ese mandamiento. No, a veces me preocupo por lo material y a veces me despreocupo por lo espiritual. ¿Cómo puedo yo crecer en obediencia? Pidiéndole al Señor, pero también siendo diligente. Usted sabe que la obediencia tiene que ser con dependencia del Espíritu, pero también con diligencia de parte mía. Señor, ayúdame a buscar todos los días mi crecimiento espiritual a través de los medios de gracia. Ayúdame a buscar todos los días descansar en ti y no afanarme. Así que esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, para ser hacedores de la palabra, veo en el pasaje muestras de gracia divina que agradecer. Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que usted está en Génesis 39. Y usted está leyendo Génesis, la historia de José, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire, vendido como esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos en el pasaje muestras de gracia. Sí, en medio de esa traición de sus hermanos, en medio de esa venta como esclavo, es comprado, pero la gracia de Dios se manifiesta y Dios lo empieza a prosperar. Y le da gracia ante los ojos de su amo, y su amo lo empieza a poner en un lugar de mucha importancia y valor. Y usted puede decir, Señor, te agradezco por mostrar tu gracia con José, así la muestras con todos los hijos tuyos. Cuando pasamos injusticias, vamos a ver tu gracia sosteniéndonos, protegiéndonos, guardándonos, restaurándonos, volviéndonos a levantar. Gracias, Señor. ¿Se fija usted, hermano, cómo hasta ahorita la Biblia nos ha llevado a la fe? La Biblia nos ha llevado a la obediencia. La Biblia nos ha llevado a la gratitud y a la alabanza. Qué tremendo es poder ser hacedor de la palabra. Ahora, no siempre vas a hallar todas las preguntas en un capítulo, en un versículo, pero la idea es ir entrenando tu mente y tu corazón para que ya sobresalgan o resalten estas cosas. Aquí hay una muestra de gracia, aquí hay un mandamiento, aquí hay una promesa. Vamos a ver la cuarta pregunta. ¿Hay en este pasaje ejemplos a seguir o a no seguir? Primera de Reyes 12. Vamos a ver un ejemplo a no seguir. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Este es el hijo de Salomón, llamado, hoy ya llegó el pan, pero no vayan a salir ahorita, por favor, ahorita estamos a medio de estudio. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque Salomón había sido bien duro con el pueblo, y ahora él quería ver qué actitud iba a tomar él como heredero del trono de su papá. Y los ancianos le dijeron, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, los sirvieras respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Cuál fue el problema de Roboam por el que se le dividió el reino? Menospreció el consejo de la gente con experiencia, de gente sabia, y prefirió el consejo de cipotes mimados que se habían criado con él. Y los jóvenes obviamente le dieron un mal consejo. El reino se le dividió en el reino del norte, que prácticamente se perdió y Jehová lo dejó, y el reino del sur, el reino de Judá. Se diezmó literalmente la población por un ejemplo a no seguir. Entonces usted dice, ¿cuál es el ejemplo aquí? Roboam, un ejemplo a no seguir. Señor, ayúdame a buscar siempre consejo en varones piadosos que te amen a ti.
aunque a mí no me parezca el consejo de ellos, gente de experiencia, gente con un caminar ejemplar en el Señor. Ejemplos a seguir, el de José, Mateo 1, pero José, el papá de Jesús, el padrastro de Jesús, digámoslo, porque él es hijo nada más de Dios, ¿verdad? Mateo 1, 20. Mateo 1, 20, y pensando él en esto, José quería dejar a María, porque descubrió que estaba embarazada. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo lo va a llamar? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor: una virgen concebirá. Qué difícil ha de haber sido para José. Pero miren el 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer. Qué buen ejemplo vemos aquí. Obediencia aun cuando es difícil. Si el Señor en su palabra me está diciendo que haga algo, aunque vaya en contra de lo que yo quiero, porque José se sentía mal, se sentía quizás tonto de aceptar un bebé que no era suyo. Humanamente pensó mal, hasta que el Señor le dijo: cuidado, no es que te ha sido infiel, es que es un milagro. En la Biblia está: la Virgen concebirá. Es un milagro único. Y es el Hijo de Dios viniendo a este mundo, y le vas a poner Salvador, le vas a poner Jesús. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Qué buen ejemplo veo aquí. Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra, aun cuando no quiero, aun cuando me es difícil. Ayúdame a ser obediente. La palabra me lleva también a la obediencia. Me lleva a la gratitud. Me lleva a la fe. Tremendo, ¿verdad? Número 5. Hay en este pasaje pecados que confesar. Cuando la Biblia de repente menciona algún pecado y cada uno sabe con qué pecado batalla, ¿verdad? Entonces, ¿habrá algún pecado que yo deba confesar? Por ejemplo, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y usted dice, en este pasaje hay algún pecado aquí que está mencionando. Sí, la murmuración, el chisme, el chambre, el hablar mal, palabras que dañen. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, lo censura, lo condena, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? O sea, yo me pongo en posición de juez divino cuando estoy murmurando y juzgando a otros, señalándole su pecado. Sobre todo cuando lo hago hipócritamente, ¿verdad? Sin discernir primero mi propio pecado, señalando la paja en el ojo del hermano sin ver la viga en mi ojo. ¿Hay en este pasaje algún pecado? Sí, Señor. Perdóname porque yo he hablado mal, o yo he pensado mal, o yo he dicho cosas en contra de fulano, porque yo he hecho leña del árbol caído. Perdóname, Señor. Confieso ese pecado. Estamos confesando, pero todo procede de la palabra. Supongamos que otro día le toca leer a usted 1 Tesalonicenses y usted está en el capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es el pecado que se menciona aquí? Inmoralidad sexual, fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Puede estarse refiriendo al adulterio. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. El Señor es vengador de todo esto. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio a su Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Está señalando el pecado de la fornicación, del adulterio. ¿Habrá alguna situación en mi vida que yo deba de confesar? Y ahí el Señor muchas veces trae otros versículos a su mente. ¿Qué tal aquel versículo cuando Jesús dice que no solo es de no cometer adulterio, con solo que yo entretenga pensamientos y miradas en mi corazón, ya cometí el pecado de adulterio? Fantasía, pornografía. Yo debo de confesar esto al Señor y podérselo rendir a Él. La palabra me lleva al arrepentimiento. La palabra me lleva a la confesión. Me lleva a la obediencia. Me vuelvo alguien pobre de espíritu y que tiene hambre y sed de justicia. Amén. Sexta pregunta. ¿Se ven en este pasaje
atributos de Dios por los cuales adorarle. Por ejemplo, usted está leyendo Hechos 4. De repente hay pasajes que hablan bien claro de atributos de Dios. Hechos 4 y usted llega al versículo 24. Acaban de azotar a los discípulos, ¿verdad? Y dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor. ¿Hay atributos de Dios aquí? Sí, la soberanía. Tú eres el Dios, mire la creación. Hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Mire esto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien dijiste, Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hable la palabra de Dios mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y empezó a temblar ese lugar. Se ven aquí atributos de Dios por los cuales adorarles: su soberanía, su sabiduría, su poder, como hizo que todas esas conspiraciones contra Cristo resultaran en salvación y en bendición. Esa sabiduría y ese poder y esa soberanía que solo Dios tiene. Usted empieza a adorarlo. Señor, te alabo y te admiro porque eres soberano, porque eres poderoso. Cuando en mi vida ocurran una gran mezcla de cosas que yo no entiendo, voy a confiar que tú eres soberano y te voy a alabar siempre. Y te pido que extiendas tu mano con sanidades y milagros también cuando yo predique hoy en día. Qué precioso es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas personales. Y una pregunta más: ¿cómo este pasaje apunta hacia Cristo? Hay algunos pasajes, como en los evangelios, donde directamente, o en Hechos, donde directamente se va a hacer referencia a Cristo. Ahí no hay problema. Pero cuando estamos leyendo de personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, debemos tener en mente que siempre toda la Escritura, aunque sea de forma indirecta, nos apunta hacia el Señor Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Usted está leyendo de Moisés y la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Y de repente usted puede darse cuenta que así como Moisés subió al monte y recibe los mandamientos y baja con esa palabra y ese mensaje para el puesto, así un día Jesucristo, desde el sermón del monte, Él nos iba a dar la verdadera ley, que es agarrar los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, y empezar a aplicarlos realmente a la vida de las personas. Entonces Moisés apunta a Cristo, en el sentido que Cristo es el verdadero dador de la ley. Y usted empieza a alabar al Señor desde el Antiguo Testamento. Usted está leyendo acerca de los sacrificios y dice, y entonces vas a agarrar un corderito, perfecto, sin mancha, y lo vas a sacrificar, y la sangre de ese corderito inocente va a limpiar a la persona de su pecado, ¿verdad? Va a simbolizar la limpieza que Dios hace de su pecado. Entonces usted dice, ¿cómo ese pasaje me recuerda a Cristo? Cristo es el Cordero perfecto, que derramó su sangre, sin mancha, inocente, derramó su sangre y me limpia hoy de todo pecado. Qué tremendo es estar leyendo, por ejemplo, de José, traicionado por sus hermanos, lo dieron por muerto, pero al tiempo resultó que estaba vivo y él los terminó salvando y reconciliando. De la misma forma, a Jesús, el pueblo judío, como José nos habla de Jesús, el pueblo judío, que eran sus hermanos, por envidias lo iban a matar. Parecía que ya estaba muerto para siempre, pero resulta que resucitó. Y a futuro va a haber un encuentro de Jesús con sus hermanos, con el pueblo judío, y los va a reconciliar y los va a salvar. Nos lo enseña la carta a los romanos. Va a haber un gran remanente de judíos que se van a salvar y va a ser de gran bendición para toda la humanidad. De esa manera, la historia de José nos apunta a un José más grande, a Jesucristo. Y así debemos de hacernos estas 7 preguntas, hermanos, para ser mejores hacedores de la palabra. Las voy a repetir y van a ser en pantalla, van a aparecer ahí. Que si hay promesas que creer, que si hay mandamientos que obedecer, muestras de gracia divina,
que agradecer, que si hay ejemplos a seguir o no seguir, las 5, que si hay pecados que confesar, las 6, atributos de Dios por los cuales adorarle, y las 7, cómo este pasaje me apunta a Cristo y me hace ver su gloria como Redentor, como Rey. Muchas gracias, hermanos, por haber visto este video, esta enseñanza, y pidámosle al Señor en este momento que nos ayude a ser verdaderos hacedores de su palabra. Acompáñenme en una oración. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias por la fe que has puesto en nosotros. Gracias por el regalo de tu palabra, porque ella es útil para instruirnos en justicia, para corregirnos, para enseñarnos. Ella nos lleva a conocerte a ti, Señor. Y la valoramos tanto, Señor, porque a través de ella tenemos vida. Gracias por traer vida a nuestro espíritu a través de las enseñanzas y de la predicación. Ahora te pedimos, ayúdanos a ser constantes. Enséñanos todos los días, Señor, cómo aplicar tu palabra. Ministranos en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra sala, ahí donde estemos leyendo tu palabra. Háblanos con tu Espíritu Santo. Tú eres el Maestro. Tú nos enseñarás y nos recordarás todas las cosas. Y te pedimos que nos fortalezcas por tu palabra y tu Espíritu en medio de esta crisis tan difícil. Que ningún hermano se enfríe ni se desanime, sino que antes podamos perseverar y crecer. Y recordar, Señor, que tú estás haciendo crecer tu iglesia en todo el planeta a través de esta prueba difícil. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia no tiene fin. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.